Bueno, Marce, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Almademia. Feliz de estar aquí contigo, Milano. Un gozo. Ay, Marce, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Creo que llevo ya años diciéndote que quería como hacer algo contigo y esto me parece que es un buen inicio. Yo siempre comparto esa historia, creo que ya lo había hecho cuando charlamos, creo que en el podcast de Puenteras, pero para mí Puenteras fue como muy bonito en un momento importante de mi vida con los talleres que hacías. Creo que el primer taller al que fui fue el de la maltratadora interna. Muy lindo en tu casa y entonces como que me parece muy lindo porque yo misma lo viví y por eso me parece importante hoy tenerte aquí. Básicamente las entrevistas que yo hago en Almademia son a personas que siento que pueden eh, brindar inspiración a otras personas precisamente porque en el camino de construirse como seres individuales uno se enfrenta a muchas cosas y a veces no hay referentes, ¿no? A veces como que los referentes son los mismos y entonces es difícil y por eso estás aquí, así que estoy súper contenta y nuevamente te doy la bienvenida. Gracias. Entonces, bueno, mi Marce, para empezar, me gustaría que tú misma te presentaras. Cuéntame de ti, ¿cómo te gusta ser presentada? Yo siempre digo, yo soy Marcela. Ya, ni mis apellidos ni nada, pero sí hoy los voy a decir. Bueno, soy Marcela Borges Castellanos. Eh, Creo que me gusta mucho definirme como ser humana. Primero eso, ¿no? Como más allá de mis formaciones, de lo que he estudiado, de aquello a lo que me dedico. Es como decir, claro, soy una persona eh, viviendo, ¿no? Esta vida y creo que en estos días, no sé si es como esa cosa de la atmósfera de que se está acabando el año, entonces una se pone como más profunda o más contemplativa y me voy a caminar, que es una práctica que hago, me voy a caminar y entro entonces más en contacto como con la naturaleza, con la tierra, y ahí en ese caminar pues una va como con sus pensamientos, ¿no? Y con sus emociones y maravillándome también un poco de estar viva, ¿no? Como de wow, ¿no? Y vivir todo lo que puedo vivir y lo que voy experimentando. Entonces también sentir como una profunda admiración por el misterio también. Yo creo que el definirme como humana es como decir, wow, como una más de la especie humana, ¿no? Entre tantas especies que hay con las que convivimos. Y eso creo que también me sitúa mucho en un lugar de la vida, ¿sí? No tanto como a veces nos pasa a los seres humanos que nos creemos eso, la única especie, ¿no? Que nuestros problemas son los más importantes del planeta y no lo son, pero se sienten así. Entonces creo que también esa definición me ayuda a sentirme más como parte de un tejido. Y bueno, ya luego está un poco como esto que han sido mis formaciones. Entonces estudié psicología, eh, luego, bueno, pues en el camino como que he sido muy curiosa del conocimiento. Entonces siempre estoy estudiando algo, Ani, siempre. Sí. Estoy metida en alguna cosa por esta inquietud, ¿no? Como por esta inquietud de los temas que a mí me tocan, ya sean creativos, ya sean conectados con la espiritualidad o con la magia, bueno, como distintos temas que me interesan y entonces estoy ahí siempre como en contacto con el conocimiento y me considero eso más como un aprendiz, como que qué rico que es aprender, qué rico que es encontrarte también en esa dinámica de aprender con otras personas, pero también de llevar tu propio ritmo, ¿no? Entonces me gusta mucho como ese proceso autónomo del propio ritmo, de estudiar por mi cuenta, ¿no? Más como de ser una propia escuela también, quizás tener mis propias lecturas en la mesita de noche y así. Y bueno, y ya después también estudié una maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos, que esa maestría es un hito en mi vida porque de ahí nace la investigación que marca mucho mi camino y el camino de Puenteras también, que es como,
parte fundamental, digamos, de mi proceso creativo. Entonces, bueno, eso como por nombrar dos lugares que para mí han sido importantes, la psicología y la investigación social. Y de allí, en estos lugares, pues me he encontrado con una gente maravillosa, especialmente han sido mujeres han sido mis mentoras. Entonces en la Facultad de Psicología empecé a vivir los círculos de mujeres, gracias a mi profesora Carol Pavalló, que me abrió pues un camino muy importante también en esas inquietudes espirituales que tenía, que no sabía muy bien cómo nombrar, porque yo creo que todas empezamos así, ¿no? Como que no sabemos muy bien cómo nombrar esas conexiones que son más que nuestra intelectualidad, y creo que las mujeres que hemos sido muy intelectuales nos cuesta un poquito más como confiar en esto que vamos percibiendo, que puede ser loco a los ojos de otras personas, y que nosotras también lo juzgamos así. Y vamos aprendiendo que no es locura, sino que es misterio, que es magia, que es espíritu, que es corazón, que es otra dimensión de la vida. Entonces, bueno, un poco por ahí. No, esa presentación está buenísima, además que das un montón de claves muy bonitas que me gustaría ahorita más adelante a ir tocando, pero yo creo que ahorita la mayoría te conocemos precisamente como coordinadora de Puenteras, como esta mujer que ya, como dices tú, ha integrado diferentes cosas, ¿no? El cuerpo, la emoción, la mente, pero quiero ir un poquito más atrás, a ese momento en el que seguramente adolescente decidiste empezar a estudiar psicología. Cuéntame un poquito por qué escogiste ese camino, cómo fue ese momento. Pues no es tan fantástica la historia. Digamos que en el colegio a mí me interesó mucho la filosofía, me interesó mucho siempre como todas las ciencias sociales, ¿no? Entonces, me gustaba la literatura y y estaba como que siempre mis profesoras y profesores me ponían en los concursos, ¿no? Entonces iba al concurso de filosofía, iba al concurso de ortografía, hacía el periódico del colegio, hacía la emisora. Entonces, digamos que ese espíritu siempre estuvo ahí en mí, ¿no? Y se desarrolló, digamos, en todo el tema de colegio, especialmente en el colegio, porque en la niñez sí fui bastante, digamos, tímida, sí tengo un espíritu muy introvertido, pero luego una luna en Aries que me dice, tienes que salir al mundo. Entonces como que me toca, un poco es lo que tengo que hacer. Mi sol en Cáncer no me tendría siempre guardada. Claro. Bueno, esas cosas, ¿no?, con las que uno viene. Y ese espíritu también de aventura pues me ha llevado a diferentes lugares, y en el colegio, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? O te empiezan a preguntar constantemente, ¿no?, que si quieres ir a la universidad y estudiar qué. Pues a mí me gustaba mucho la sociología. Yo decía, no, yo quiero estudiar sociología, me gustaba todo el tema cultural. Pero aquí en Villavicencio, que es la ciudad donde estoy ahora y en donde nací, pues no sé, como que la carrera no estaba, y tenía una prima psicóloga. Entonces era como una cosa cercana, ¿no? Como en el medio era como, pues estudié psicología, dos cosas diferentes, pero era como eso, una opción, digamos que no sé por qué llegué ahí, ¿no? Y entré y estudié aquí un tiempo en Villavicencio, luego me fui a Bogotá, a la Universidad Javeriana, donde pues hice la carrera completa, y allá Bogotá para mí pues fue como el mundo, ¿no? Llegar a una ciudad donde te encuentras con gente de todas las ciudades, de todos los pueblos, con todos los acentos, a una universidad como la Universidad Javeriana, que es mi alma mater, y la adoro. Fue maravilloso. Entonces, esa es la historia. Luego me encarreté muchísimo con la psicología social, entonces ahí encontré que sí, que había un camino, y el tema de género llegó aquí en Villavicencio por una profesora, que era una de mis profesoras aquí, y ella había estudiado en la Universidad Nacional. Entonces venía de la escuela de género, y llegan todas estas lecturas, hacemos semillero de investigación de género, y yo digo, no, encontré
mejor dicho, un tema que a mí me apasionaba muchísimo, esa inquietud muy profunda que empieza a ser el género y el feminismo, ¿no? Y todo este mundo. Entonces ya luego en Bogotá, en la Facultad de Psicología, que tiene un enfoque social fuertísimo y una perspectiva de género y feminista con estas profesoras que son pues mis maestras de vida, empieza el desarrollo de mi pensamiento también y de un modo de ser, de estar en el mundo, de sentir, todo muy, muy alineado, ¿sabes? Sí, eso Como que yo parece. siento que hubo un esfuerzo de mi parte por hacer que las cosas calzaran, sino que yo no sé, yo fui llegando a los lugares, me encontraba con las personas, iba a tal congreso y me pasaba alguna cosa especial, o sea, como, sí, todo así como bastante sincronizado. Sí se ve, porque sí, desde, como que desde el principio se iba encajando mucho y va teniendo mucha coherencia el camino con lo que estás haciendo ahora. Total. Y entonces, ¿cómo apareció Puenteras ahí? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo nació y por qué? Sí, entonces, bueno, fíjate que yo empecé, terminé la universidad, me gradué y inmediatamente el primer trabajo que tuve fue ahí en la Facultad de Psicología. Y bueno, luego en la Secretaría de la Mujer, entonces empecé a hacer acompañamiento a mujeres en situación de violencias y fue una maravilla, y fue todo así, mira, todo como sintonizado, ¿no? Como bendiciones constantemente, no sé. Y yo iba llegando como a estos lugares y me di cuenta, estando en la secretaría, que es una gran escuela, pero es muy difícil dedicarte todos los días a escuchar estas historias, ¿no? O sea, todo el tiempo. El lugar de acompañante es un lugar, wow, como que implica un trabajo personal también, resiliencia. Ahí encontré como la práctica espiritual sostiene muchísimo a quien acompaña, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas transformando también y cómo intentas como poner otros caminos, o sea, como confiar en que existen otros caminos para estas situaciones? Pero está el tema institucional, y la institución es una gran estructura que por más que tú hagas y seas muy creativa y estés con colegas que son maravillosas, las psicólogas de la secretaría de ese equipo, Kelly Duarte, bueno, todas unas mujeres impresionantes que abrieron un camino en la política pública hermosa, ¿sí? Desde esa perspectiva del acompañamiento psicosocial feminista. Bellísimo, bellísimo el trabajo que han hecho. Pero yo sentí que era para mí un lugar transitorio, por mi modo de ser, por mi modo de percibir, porque quería un poco como también poder agenciar mis tiempos y mi creatividad y las preguntas que yo empezaba a sentir, ¿sí? Como decir, no quiero una rutina así todos los días, ¿no? Quiero otras cosas. Y bueno, hago un pare y me voy un tiempo de Colombia, y cuando vuelvo ese es un periodo en donde yo intento organizar también en dónde quiero estar, porque empecé a sentirme muy perdida. Como que es exactamente lo que quiero hacer, ¿no? Con esta profesión. Y más allá de la profesión, como un llamado más profundo. Y para mí la academia siempre ha sido un lugar pues donde yo disfruto muchísimo. Pero también aparecían otras preguntas mucho más espirituales, si las queremos llamar así, ¿no? Más profundas, más de alma, más de... y siempre como con esto de investigarlas. De yo quiero investigarlas, quiero encontrar qué hay sobre esto, porque tenía profesoras académicas en la Universidad Javeriana como brujitas, ¿no? Que yo las percibía como, y te contaba la experiencia de los círculos de mujeres, y yo decía, bueno, ¿y cómo puedo cruzar esto con esto otro? Claro. ¿Cómo esto puede convivir en un espacio y que tú puedas decir, yo hago esto? ¿Sí? Y entonces ahí empiezo a buscar universidad para hacer una maestría. Y encuentro esta maestría en la Universidad Central y me llama.
inmediatamente la veo y leo un poco qué es, ¿no?, ese programa, y tengo la intuición de que ahí puedo desarrollar esa pregunta. Y nada, regreso y empiezo la maestría y bueno, empieza como todo un camino de esa pregunta de investigación que la acompaña Nina Cabra, que es una investigadora extraordinaria, una bruja que sin ella, creo que sin esa tierra no habría podido hacer lo que hice, y con todo ese equipo de maestros y de maestras que hay allí. Entonces llega todo el tema de los feminismos de frontera, llega Gloria Anzaldúa, ¿no? Llega como esta teoría de frontera que yo no conocía. Y empiezo a tocar por allí, ellas hablan de espiritualidad, y a mirar las autohistorias, los autorrelatos, y todo esto como que de repente empiezo a decir, llegué a mi casa, ¿sí? Como llegué a mi casa a leerlas y a buscar todo lo que había. Entonces me paso pues esos 2016, 2 años, digamos, como leyendo todo lo que encontraba de esto, sistematizando, bueno, todo lo que es una investigación, pero además esa investigación que tiene que ver con los procesos de espiritualidad, sanación de mujeres contemporáneas. Ese es como el tema de la investigación, la pregunta por donde yo empiezo, cómo sucede eso, cuáles son los saberes que participan en esos procesos de las mujeres, quiénes son las guías, quiénes son las mujeres que van allí, ¿no? ¿Qué es lo político de eso? Porque claro, desde el feminismo había una pregunta política también, porque encontraba como esta aura de que hablar de espiritualidad era hablar de ascendencia, como de irse para allá para el cielo y de estar bien, ¿no? Como este mercado del bienestar excesivo en el que estamos ahora, donde también quizás se vuelve un poco apolítico y que a mí me resultaba un poco inquietante. Y entonces por allí se va yendo la investigación y encuentro que necesito entrar en la investigación. O sea que me decía mi astróloga que ese es un hito también de Puenteras, que es la astrología, porque una de las participantes de la investigación me dice, cuando le pregunto, bueno, ¿cuáles han sido como tus acontecimientos o tus hitos en tu proceso de sanación? Y ella me dice, la carta astral. Y me da el nombre de su astróloga y yo estaba experimentando. Entonces estaba entrando en la investigación y empiezo a elegir unas experiencias puntuales para sistematizar y hacer autoetnografía. Y voy a la carta astral con Natalia y eso es como un antes y un después, Ani. Eso fue como encontrarme a mí en las estrellas. Fue encontrar las estrellas en mi vida, ¿no? Y decir, claro, todo esto que estaba pulsando en mi corazón desordenadamente, pero con un orden, ¿sí? Había un orden que yo desconocía. Y esto se le caen a una las lágrimas, o sea, cuando tú entras en un momento de tal conexión, revelación, es como un wow, ¿no? De que se te completa el mapa, ¿no? Y dices, ya sí siento que estoy haciendo y sé por dónde va ahora un poco la cosa. Entonces ahí empieza como este tema de conectarme más con mis dones y empezar a hacerlos más visibles, ¿no? Y a llamar a mis dones. También aparece una experiencia muy importante para mí que es en Villa de Leyva con Mónica Tobón de Avatar, y allí tenemos unas experiencias de presencia, de círculo de mujeres, de conectar con la tierra, que también a mí me hacen como un estar aquí, pero conectada con eso que estaba en el cielo también de mi ser. Eso que algunas personas llaman propósito, misión, que yo creo que, no sé, tiene diferentes planes y como rumbos y temporalidades, pero que en ese momento para mí se va a traducir en conectar con mis dones y dar un espacio al sueño, ¿no? Seguir escribiendo, estaba escribiendo, investigando, e iban pasando cosas en mi vida, por supuesto, y estaban mis preguntas también, que me implicaba el entrar en esa investigación tan profunda.
Y un día, una madrugada, todo esto para llegar a la madrugada, donde veo como en una ensoñación, ¿no? Entre el estar despierta y dormida, al intentar dormirme, empiezo a ver círculos, círculos de mujeres, que además el círculo pues es un gran arquetipo, no es como un gran símbolo, más bien, en la psique femenina es un gran símbolo. Entonces de repente es como empezar a recuperar la memoria, ¿no? Como bajar un archivo de tu alma, y en ese momento aparecen esos círculos y empiezo yo a ver como una escuela de autoconocimiento para mujeres, y esas son las palabras que se me vienen, las 3 palabras. Y me levanto, escribo como inmediatamente lo que veo en una libreta, estaba medio dormida. En ese momento tenía un novio, me acuerdo que le conté como al otro día una cosa así, vi esto, ¿no? Y luego entonces empieza la gestación, o sea, ahí empieza una gestación, y a sentir eso, a ver, a crear una estructura que en un principio vi como que lo hacía con varias amigas, y luego me descubrí que tenía que ver también con un camino personal, porque las amigas no estaban disponibles en ese momento y estaban en otro tiempo, y crear un proyecto con otras personas pues implica un montón de cosas. Y esta era un poco también el llamado de mi alma, ¿sí? Asumir eso, es como, este es mi camino, pero conecta con los caminos de muchas otras mujeres, entonces no voy a estar sola, ¿sí? No voy a estar sola, pero sí es un poco como mi viaje heroico, de alguna manera. Y ahí se empieza a gestar, son 9 meses, 10, algo así, donde voy tomando notas, escribiendo, ¿no? Diciendo un poco qué quiero hacer, como encontrando una voz también, ¿no? Porque, bueno, tú que estás con Almademia, es como empezar a sentir tu propia voz, cómo suena, ¿no? ¿Qué es eso que quieres compartir, qué puedes traer? Y así se fue creando, aparece, bueno, el nombre también. Va surgiendo un poco de la teoría de la frontera, de las nepantleras, del poema de Kate Rushin, de cómo yo había titulado mi primer proyecto de investigación de la maestría, y de repente cae el hombre, ¿no? Buenísimo. Y ya. Así casual. Y así nació. Así nació. No, pues es que es una historia muy linda, porque además me gusta que le diste lugar a la intuición, ¿no? Es como que a veces siempre se piensa que los proyectos deben nacer desde la mente, pero tú te permitiste ensoñarlo, ¿no? Es un proceso interno. Y es bonito también pensar como puenteras, bueno, teje puentes entre mujeres, entre experiencias, pero también puentes entre cosas supuestamente irreconciliables, ¿no? Entonces como que lo espiritual tiene que ir por un lado y lo académico tiene que ir por el otro, y tú no puedes cruzar esas fronteras, y precisamente tú empiezas a unirlos. Me parece muy linda la experiencia por eso también. Pero precisamente ahí me surge la duda, porque precisamente cuando tú tomas como caminos que supuestamente no deberían ser, ¿no? Como que hablar públicamente de astrología como algo válido, hablar de lo espiritual como algo necesario para la vida, pues puede, no sé, traer conflictos internos y externos. No sé si recibiste críticas o incluso autosaboteo ahí también, que puede pasar en todo este proceso como de gestar puenteras. Pues fíjate que yo siento que Puenteras ha sido siempre una hija muy amada, ¿sí? Y muy deseada, pero como toda maternidad, en este caso hablemos de maternidad creativa, pues tiene unos infinitos conflictos interiores. ¿Sí? Yo no pienso tanto como en el juicio externo, porque te digo, ha sido muy amada y ha sido como muy bien recibida siempre, y siempre como mucho amor en torno a Puenteras, hermoso, ¿sí? Ha sido más de dentro de mí, ¿sí? Como cuando Puenteras nace, yo confío mucho, o sea, cuando recibo esa semilla también, y esa semilla que estaba como en la tierra oscura de mí misma, que venía como allí, no sé desde hace cuánto tiempo, ¿no?
cuando puedo verla y decir sí, o sea, me voy a permitir que esta semilla florezca, sí, me voy a permitir como crear esto y abrirme a todo lo que escuche, a todo lo que sienta. Por supuesto, yo siento como una, no sé, herencia cultural, un poco, este juicio tan severo que podemos llegar a hacer con nosotras mismas, más de lo que las demás personas con nosotras, ¿no? Entonces, en mi caso, sí ha sido como unos estándares de perfeccionismo muy altos, como decir, puede ser mejor, ¿no? No lo di todo, ¿no? Una cosa así, como de, no está completo del todo. Ella quiere participar. Siempre quiere participar. No está completo, no está terminado, entonces una sensación como de podría ser mejor. Que bueno, yo he ido como también aprendiendo a suavizarme conmigo misma, ¿no? Como diciendo esto es lo que puede ser en este momento, es más una percepción, es trabajar la percepción amorosa hacia la propia creación, ¿sí? Como de decir, este es su tiempo, ya tiene que salir, ¿no? Tiene que nacer, pero a veces también esta pregunta de ¿qué es lo que estoy diciendo? Sí. Y yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿No? Como un poco un cuidado también de esto que se dice, ¿sí? De esto que se está compartiendo. Y por eso también el proceso creativo es como o yo me lo incubo mucho, ¿no? O sea, lo cuido muchísimo y trato como de respetarlo profundamente. Pero ahí aparecen muchas cosas que siento que también con el paso del tiempo, ya son 3 años de Puenteras y 3 meses, cada vez es más amoroso, cada vez es más suave, cada vez reconozco los cambios también de mí misma, porque voy cambiando y se van acercando nuevas mujeres y el proyecto va tomando otras formas, llegan nuevos temas, llegan otras voces, cambiamos, entonces estar al día con los cambios también, aceptarlos y ser suaves. Yo creo que ser suaves, en mi caso, ser suave conmigo misma y decir, bueno, ya esto está listo, puede ser compartido, está bien como está, ¿no? Sí. Eso. Está muy lindo eso, porque precisamente esos procesos de autosaboteo pues pueden ser muy paralizantes. Y entonces, como dices tú, si se queda como eternamente cocinando algo, no sale a la luz nunca. Sí, no, sí, yo sí así como sea, pero sale. O sea, como, no como sea, no vamos a decir mentiras, porque, Sí. pero sale, así siento que le falta un poquito, sale. Como digo, igual en el camino va creciendo, pero sí, hay que dar a luz. Está hermoso eso. Sí, permitirse aprender, ¿no? Equivocarse es necesario y aprender del proceso. Totalmente, sí, estar en el aprendizaje constante es hermoso como está y ya está, y hay que echarlo a andar y caminarlo. Lindo. Y esta mirada de compasión y de amor con uno mismo, ¿no? Porque sí es súper complicado también. Es un cultivo, yo sí confío en que es un cultivo y no creo que haya una relación con una misma y con nada que esté terminado. No creo que la relación que tenemos con nosotras mismas, en este caso que estamos hablando del proceso creativo, esté terminada. Creo que está en transformación constante. Dudo mucho de decir ya me conozco completamente a mí misma, pero para nada. Es como vamos, las edades también, los ciclos, van llegando otros temas, vamos siendo otra persona y eso nos pide una postura diferente, un estar diferente. Entonces, mientras estemos aquí en este viaje, sea largo, sea corto, igual para el universo somos fugaces, pues estaremos siempre sí, ¿no? Como aprendiendo, abiertas. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, has tocado un tema muy interesante y es el tema de la espiritualidad llevada al feminismo, el tema de las brujas modernas. Y me gustaría mucho, yo sé, es un tema amplísimo, pero que nos cuentes un poquito lo que quieras compartirnos un poco sobre eso, porque también te parece importante hablar en voz alta de esto y también trabajarlo desde Puenteras. Cuéntanos de eso. Mm, sí, ese es el origen de Puenteras. Como te decía, está conectado con la investigación, porque el ensueño de Puenteras llega mientras estoy escribiendo esta tesis. Eh, y entonces las brujas aparecen, de hecho la investigación se llama Brujas contemporáneas entre mundos y devenires espirituales. Ese es el nombre. Entonces la bruja aparece como un arquetipo que nosotras pues históricamente socialmente hemos tenido, ¿no? Y ha sido más visto desde el lado de lo maléfico, lo malévolo, la asociación con lo demoníaco, pero luego el feminismo nos da la posibilidad de mirar a las brujas con una historia feminista. ¿Cuál es la historia feminista de las brujas, no? Entonces llegamos a la casa de brujas, reconocemos a estas mujeres como mujeres de poder, como mujeres de conocimiento, como conectoras entre la vida y la muerte, porque acompañaban en los partos, en estos portales de la vida, de la muerte, en todo el cuidado de la salud sexual y reproductiva, todo el tema de los ciclos lunares, ¿no? Entonces son también mujeres muy conocedoras de los astros, muy conocedoras del mundo vegetal, del mundo de los animales. Son unas viajeras entre mundos. Ellas están conectando las dimensiones, son puenteras. Tal cual. Entonces, estas brujas, ¿no?, que estaban tan demonizadas, el feminismo nos acompaña a recuperar, y allí aparece un arquetipo muy importante para nosotras en la contemporaneidad, porque nos ayuda a mirar un lado de recuperación de nuestro poder interior. Ya no es solo hacia afuera, ya no es solamente el activismo en las calles o el activismo en las organizaciones, en nuestras relaciones, sino que es un activismo que encuentra un lugar primero en el corazón. ¿Sí? Voy a encontrar y a recuperar el poder de mi corazón, de mis dones, de mi creatividad. Y esta primera transformación es una transformación que impacta al mundo, que impacta todo lo que me rodea, todas mis relaciones. Y siempre digo en los espacios de Puenteras que no sabemos el alcance de nuestras palabras, ni de nuestras acciones, ni de nuestros sueños. No sabemos a cuántas generaciones estén tocando y a cuántos seres en el presente. Entonces las brujas estamos dejando un legado vivo, que está aquí ahora, no es para el futuro, está aquí y ahora, y todas estamos disfrutando de ese legado, disfrutando de los dones de las unas de las otras, y usamos ahí la metáfora del salir del closet, Sí. que la hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos, porque pandemia, por ejemplo, fue un hito importantísimo como humanidad, y para las mujeres de conocimiento, las mujeres de poder, algunas se llaman mujeres medicina, otras se quieren llamar diosas, o sea, cada una como que se llama de una manera, ¿sí? Las brujas es otro arquetipo que está ahí, ¿no? A mí me gusta el de la bruja porque recupera la historia feminista. Y me parece súper importante traerla. Entonces, eso, ¿no? Como que en ese tiempo de pandemia muchas salieron con sus cristales, con sus plantas, con sus baños, sus prácticas de yoga, la respiración, la meditación, el oráculo, y a contenernos, ¿no? Y a hacer comunidad. Sí. Y empezaron a mostrarse muchas mujeres que no se mostraban y que decían, yo saumo, o sabes, yo hago estas aguas, ¿no?, que me enseñó mi abuela, o que yo misma he ido por ahí aprendiendo, o tejo, porque todas estas artes y estos saberes son, que han sido como tan femeninos, son el retorno de esa sabiduría, ¿no?, de las mujeres, son el retorno de la belleza.
Sí. Entonces, todas estas mujeres que estamos muy conectadas ahora mismo con estos saberes, estas prácticas, estamos haciendo un retorno de la belleza a la tierra, a nuestras relaciones, a nuestros proyectos, y es decir, aún con todo lo terrible que estemos viviendo y pasando a nivel personal, a nivel colectivo, siempre podemos traer la belleza, siempre. Siempre podemos cultivar la esperanza, siempre podemos activar la mirada transformadora. Entonces podemos traer la piel de serpiente, podemos traer, ¿no?, como una serie de energías también de animales que nos ayuden, no sé, la mariposa, ¿no?, como ese arquetipo de la belleza, ese animal de la belleza, de la transformación, siempre. Entonces las brujas estamos un poco susurrando ahí al oído, siempre puede haber espacio para la belleza. Ahora, hay muchas formas de asumir la bruja, ¿no? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Esta es un poco la visión que compartimos desde Puenteras y como te digo, hay distintas maneras de mirar este feminismo espiritual, pero bueno, esta es una, ¿no? Ahí como puesta sobre la mesa. No, pero está súper lindo, es inspirador. A mí la verdad es que me resuena el corazón escucharte decir todo eso, principalmente porque dijiste algo clave con el tema del activismo del corazón, que me resonó muchísimo esta idea, porque usualmente se tiene esta idea de que la revolución es por un lado hacia afuera, y por otro lado es esta mirada tradicional más masculina de pelear, combatir, debatir, o sea, todo desde el intelecto, todo desde oposiciones, pero esto que estás contando es precisamente integrar, conectar, escuchar el corazón, permitirse sentir, ¿no?, validar las emociones. Realmente siento que ahí ese camino que nos planteas es hacia donde deberíamos ir un poco para hallar un equilibrio. Está súper poderoso todo lo que estás diciendo. Y es conflictivo también, mi Ani. O sea, tampoco es como el color de rosa, ¿no? Sí. Es conflictivo, pero ya es un conflicto visto desde la integración. ¿Sí? Ya no es como voy a seguir dividiendo mi cabeza, mi cuerpo, mi corazón, mi intuición, sino que voy a vivir este conflicto integrándome. ¿Sí? Y además que ya no lo voy a hacer sola, sí, es un proceso que tiene un tiempo y un ritmo pues de cada una, ¿sí? Es como si eres caracol tienes el ritmo del caracol, si eres leona tienes el ritmo de la leona, si eres una amatista tienes el ritmo de la amatista, ¿no? Y si eres Ani tienes el ritmo de Ani, si eres Marcela el ritmo de Marcela, ¿no? Entonces cada una tiene un ritmo y creo que lo más importante es poder reconocer eso, pero que también nos vamos cuando nos encontramos, que ahí la visión, digamos, de comunidad es muy importante, es fundamental, es que cuando nos encontramos potenciamos eso en lo que está cada una. Es como decir, estamos un poco en el mismo planeta, ¿sí? Sí. Siendo de la misma especie, más o menos viviendo las mismas emociones, y nos encontramos en los temas, nos encontramos muchísimo y eso genera una sensación de lazo, de conexión, de estar en casa que necesitamos todas las personas. Necesitamos sentirnos en casa a través de las comunidades. Claro, con desafíos, con diferencias, pero insisto, integrando, ya no como peleándonos, sino reconociendo que hay una diversidad y unos tiempos. Totalmente. Bueno, ahí quisiera decir más cosas para profundizar, pero es que faltan un montón de preguntas, no me entiendo. Pero bueno. Nos quedamos hasta la una de la tarde. Sí, nos quedamos eternamente. Y bueno, también está muy lindo esto que has hablado, de esta conexión con la naturaleza, que muchas veces ha estado como olvidada, esta reconexión, ¿no?, con esto, está hermoso. Pero bueno, voy a pasar a otro tema que también en Puenteras ha sido hermoso y ha convocado a muchas mujeres, y es el tema de la soltería. Y la soltería también desde la elección de la soltería, no solo como el me tocó.
Cuéntame también este tema, porque es relevante para las mujeres y cómo lo has trabajado. No, aquí sí nos quedamos hasta todo el fin de semana. Hoy es Sí. viernes. No, mira, para mí es un tema apasionante. Este tema, a ver, cómo nace como, o sea, yo siento que su semilla como proyecto, hacer un ciclo sobre mujeres solteras, sucede en el 2019 en Barcelona, escuchando a Mariluz Esteban. Me fui a un congreso de intimidades allá y Mariluz hace un decálogo para extrañar el amor, para hacer extraño el amor, esa ideología amorosa. Y uno de los puntos de su decálogo es recuperar y releer la historia de las mujeres solteras. Y mira, a mí ese fue el que me grabé. Ujú. No me acuerdo de qué más dijo. Pero ese a mí se me quedó. Porque había leído a Kate Bolitz, su libro Solterona, y luego revisando notas de mis libretas me di cuenta que yo estaba queriendo hacer algo sobre eso hace mucho tiempo, de hecho desde el inicio de Puenteras, y sucedió 3 años después. Entonces, claro, porque toda semilla encuentra su momento, ¿no? Sí. También para suceder. Y a veces un tema que había reflexionado y del que había leído mucho, y entonces empiezo este año como a escribirlo y a leer las autoras, ¿no? Y como a decir, bueno, ¿quién ha pensado esto? Y a recuperar y conectarlo con la espiritualidad femenina, ¿no? Entonces aparece el arquetipo de Vesta o Estia, que es la diosa del hogar, es la solterona, es la que cuida el fuego sagrado. A mí siempre me gusta pues conectar con los arquetipos femeninos, con todo el trabajo de autoconocimiento, y ahí aparece ella, ¿no? Y siento una conexión impresionante con esta diosa, y miro cómo se teje con toda la teoría. Entonces era hermoso, además de con las conversaciones que había estado teniendo con muchas amigas, y este es un tema que tú sabes que entre las amigas conversamos bastante, Sí. y cómo se siente, ¿no? La soltería, y a mirarlo, lo que empieza a suceder es que empezamos a mirarlo ya no como una transitoriedad, sino como un estado del ser, como una parte de nuestra psique, en el caso del arquetipo de Vesta. Entonces no es estar soltera, sino ser soltera. Y eso cambia completamente la experiencia de la soltería. Entonces, luego aparece la palabra solterona, que viene en inglés es spinster, como hilandera, y bueno, tiene toda una historia y el rollo es muy largo, pero se conecta también con la diosa hilandera, que es la diosa del destino, la diosa de los tejidos, de la trama de la vida. Y surge ese ciclo que se llama mujeres solteras, hilanderas de su propio destino. Y esto es como la magia. No sé cómo decirlo porque en este momento empiezo a mirar a todas mis amigas y compañeras del ciclo de mujeres solteras y fue absolutamente precioso lo que sucedió allí. Las lágrimas, las risas, las preguntas, las reflexiones, todo, ¿no? Todo el sacar un poco este tema y darle un lugar y decir qué importante y qué pendiente estaba esta conversación. Nos sentíamos muy solas pensando en nuestra soltería. Sí. Y es fundamental, ¿por qué? Porque lo que empieza a pasar cuando lo vemos desde la perspectiva del feminismo, ¿no? Conectada con esta espiritualidad creativa de la vida cotidiana, esto que nos llama más allá de todas nuestras reflexiones, que se conecta más con nuestra manera de ser, con nuestra forma de habitar el mundo. Ahí suceden una serie de hallazgos muy hermosos. Empieza a aparecer la relación que tenemos con la soledad. Entonces, ya cuando me preguntas por qué es importante, ¿no?, para las mujeres, pues el tema de la soledad aparece. Y eso problemático que pareciera ser estar con una misma. Porque hay un principio, pues están todos los principios del mito romántico, como de la completud solo si se está en pareja, o de la completud en la maternidad,
en el matrimonio. Y lo que empiezan a hacer las mujeres solteras, incluso históricamente, es a cuestionar esos dos destinos, la maternidad y el matrimonio. Y a decir, pues no necesariamente ese tiene que ser mi destino. Puedo tener otro. Y unos referentes muy importantes son las mujeres artistas, pero a veces relacionamos la soltería solo con aquella que está en, como decía Virginia Woolf, en su habitación propia, escribiendo. Y no, o sea, somos muy diversas, Sí. muy diversas. Y encontrar también que en esa relación con la soledad, pues hay muchos miedos, hay cargas también familiares, ¿no? Como han vivido las mujeres en la familia este tema de la soledad. Eh, ¿Tuvieron nuestras ancestras espacios de soledad para ellas? ¿Se iban de viaje solas o no? ¿Vivieron solas alguna vez? Esa serie de preguntas, ¿no? De empezar a hacernos por cómo vivieron en nuestra familia. Y nos damos cuenta que muchas de nosotras estamos abriendo una nueva forma de estar con nosotras mismas, de habitar la soledad, de mirar a la pareja diferente. ¿Sí? Entonces somos como una nueva ancestra, o sea, como una ancestra que tiene un legado distinto. Y es muy bello mirarlo así, porque es muy creativo. Ya no es desde como el juzgar porque no lo hicieron, porque la abuelita no se fue, porque se quedó, ¿no? Sino es, oye, era lo que se podía hacer en ese momento. Sí. Tú haz otra cosa. Si puedes hacer otra cosa, pues haz otra cosa. Y de pronto dejar de mirar insistentemente hacia atrás, ¿no? Con este juicio, con esta carga, con esta cosa de a mí me toca porque lo vivieron mis ancestras, ¿no? O sea, el alma es como también un mapa de posibilidades muy abierto. Tú puedes hacer lo que quieras, básicamente. Entonces, confiar en eso, ¿no? Que la vida no está escrita. Todos los días tú puedes inventarte una página nueva. Y ese tema de la soledad que aparece cuando miramos la soltería, pues toca muchos asuntos familiares, muchos asuntos de género, de herencias que se traen ahí, y estigmas y creencias, y el miedo a morir sola, y todo el tema de lo que se dice de una mujer soltera, la loca de los gatos, el miedo a la locura, también el miedo a la enfermedad sola, a solas. Frustraciones, bueno, una serie de cosas que eso es como una masa, sí. toda de pegote, que tú de repente empiezas a cuestionar, a dudar de eso y a sacarte poquito a poco de encima y a mirar a otras, ¿no? También en ese proceso de hacerlo diferente. Y luego algo que es muy importante también de la soltería en las mujeres es que vamos descubriendo desde esta visión que somos nuestro hogar. Entonces el tema del hogar, de habitarse a sí misma, de qué significa tener una relación conmigo misma, qué me gusta hacer, qué disfruto hacer, qué gozo hacer, qué me molesta, ¿sí? Cuáles son mis negociables, mis innegociables, ¿no? Cuáles son mis límites también, cuáles son los valores de mi ética, que sustentan, no sé, mis relaciones, mi vida, mi manera de mirar. Y preguntarnos esas cosas es muy importante. Es muy importante, es como empezar a habitarse, a tener una autonomía, a tener experiencias para sí, a disfrutar de sí misma. Yo creo que eso nos permite muchísimo una soltería desde esta visión. Pero te digo, hay contradicciones, o sea, están las sombras también de todo lo que aparece afuera, a veces del anhelo que está muy sembrado, el anhelo de pareja que puede estar muy sembrado, o el anhelo de familia, el trauma también a veces del desamor, de ciertas rupturas que pueden llegar a ser traumáticas, ¿sí? Y de decir, uy, no, yo no lo vuelvo a intentar, o de hacer un camino como de autonomía y de temer que volver a juntarnos con alguien en una pareja
es la muerte de ese camino. Eso está muy presente también. Como ese miedo de, uy, esto que encontré, ahora alguien me lo va a quitar. Y bueno, yo creo que es experimentar. Sí. Como que también de ser soltera es poder reconocer más bien es una experiencia de soledad deliberada, no es como de ermitaño, sino más deliberada, de darse espacios de cultivarse, de estar a solas, de meditar, de luego también invitar a tu vida y a tu hogar a otras personas, ¿no? De cultivar otros afectos, porque también lo que nos pasa en la soltería es que ahí sí hacemos espacio para otros afectos. A veces la pareja se roba un poco los otros afectos, las redes, la comunidad. Entonces, bueno, eso es como, yo siento como echar raíces. Es una posibilidad para echar raíces y luego también, o sea, experimentar la pareja es una maravilla. Es muy rica la pareja, pero no es un destino y hay muchas maneras de experimentar esos encuentros, muchísimas, no solo la pareja, sino otras formas de relacionarse sexoafectivamente. Espectacular todo y súper necesario, súper necesario. Creo que muchas personas necesitan escuchar esto que estás diciendo, que precisamente pesa mucho, ¿no? El camino que cultural y tradicionalmente se impone de alguna manera pesa mucho, entonces está lindo ver estas alternativas, lo que dices, ¿no? Apropiarse del propio camino, de la propia vida y elegir qué es lo que se quiere hacer. Exacto, sí. Sí, empezamos a hacer un espacio para, yo elijo, ¿verdad que puedo decidir? ¿No? Es como, sí, pero a mí esto no me toca. ¿Quién dice que me toca, no? Sí. Eso que parece tan obvio, tan bobo, pero no, es un acto creativo impresionante. Total. Que de nuevo nos reconecta con nuestro poder interior de una manera alucinante, o sea, los alcances de eso, te digo, no los vemos tan fácilmente, pero empiezan a pasar cosas en nuestra vida como recuperar muchísimo brillo, quizás parir un proyecto pendiente, ¿sí? Arriesgarse a hacer un viaje en solitario, no sé, como una serie de habilidades, de fuerzas que son del espíritu de solterona, decimos, ¿no? Y que ojalá ese espíritu, aún estando en pareja, ya que lo encontraste, nunca lo pierdas. Nunca. Que esa voz, ese espacio, porque incluso las mujeres que son madres, que están en familia, dicen, y había mujeres casadas que estaban en el ciclo de mujeres solteras. Hermoso. Y yo sé por qué vine acá, ¿no? Por algo me llamaba. Y esto es espíritu de solterona. Sí. Que te dice que es tu hogar, necesitas tiempo para ti, necesitas la recuperación de tus espacios sagrados, aún con pareja, aún con hijos e hijas, necesitas cuidar de tu fuego, ¿no? Ese único cuidado del fuego es lo que permite también que estemos más disponibles para el afuera. Totalmente. Y bueno, la pregunta del millón, aunque no menos importante, en Almademia nos centramos mucho en el amor y por eso quiero preguntarte, ¿qué es el amor para ti? Y es una pregunta un poco grande, pero así algunas de las ideas que nos has dado han sido hermosas, pero ¿qué consideras que es el amor? ¿Qué te gustaría destacar sobre esa idea de amor? El amor es un bosque. Para mí el amor es un bosque, es lo más cercano a un bosque, es el amor, son constelaciones, son universos también, o sea, es como, siempre que pienso en el amor, se me vienen como redes, ¿no? Se me vienen redes, y esto como en el sentido más profundo y trascendente del amor, como una fuente, como una fuerza conectora, y luego en la práctica de la vida cotidiana están los vínculos, ¿cierto? Que son, pareciera, nuestro desafío, reto y nuestra aventura. Los vínculos, aquí empezamos, o digamos, me gusta como pensarlo en los siguientes aspectos. Primero el vínculo con una misma,
o con uno mismo. Esa primera relación, ¿no? Cómo me conecto conmigo, cómo me conozco, cómo salgo a citas conmigo, ¿no? O sea, cómo me permito existir conmigo misma. Entonces es una primera relación, cómo me escucho, cómo no me escucho, cómo me descuido, cómo me cuido, ¿sí? Como cualquier relación, ¿sí? Cómo cuido esa relación, cómo la cultivo, cómo la atiendo, como cualquier relación hacia afuera. También están luego como una expresión de ese amor los vínculos de familia, de pareja, de amistad, la amistad como parte de esos vínculos amorosos y los vínculos de comunidad. Entonces sentirnos en ese tejido de la comunidad, de las redes de las que hacemos parte. Por eso te digo que es como un bosque. Ajá, claro. Tanto adentro como en las relaciones afuera y en la comunidad. Y luego también el amor interespecies, o sea, el amor como por todo lo vivo, la relación de amor con lo no visible, con los otros reinos que desde la magia pues recuperamos. Cómo hablamos con el cielo, cómo hablamos con el viento, cómo hablamos con el fuego, cómo tenemos esa relación también con estos elementos, con estos seres. Entonces es más eso. Así casual. Muy bonito. Marce, para cerrar, ¿hay algo más que nos quieras compartir? No, agradecerte. Agradecerte por esta charla tan rica, Miani, me encanta estar contigo. Has hecho parte de Puenteras, eres parte de Puenteras también, tu palabra ha sido muy sanadora y muy importante también en los espacios, tus reflexiones, como tus colores. Yo veo mucho tus colores y siento que tus colores también han pintado y han iluminado estos círculos. Hemos hecho muchos, ha sido una experiencia de 3 años, de muchos círculos, de muchas conversaciones y de presencia también, de empezar a desarrollar la presencia. Entonces gracias a ti por también crear, por seguir tus sueños. Siento que entre más lo hagamos, pues no sé, como que somos un poco luces entre todas ahí acompañándonos en los caminos, y que de eso se trata, de cantar nuestra propia canción, como se dice, y de animarnos a cantar esa canción, sea como sea, es única, y ya es bella, y ya la traemos adentro. Entonces quizás la invitación sí sea eso, ¿no? Como escuchar la canción, cantarla, arriesgarse, irse de aventura, y confiar en que si hay algo que nos sostiene, que nos cuida, que nos guía, que no tenemos el control realmente de lo que vemos. No controlamos, nos abrimos, pero ya luego suceden muchísimas cosas inimaginables. Gracias a ti, Marce. La verdad es que todo lo que has dicho hoy es muy lindo, resueno completamente. Creo que el que hayas escuchado tu intuición, seguido esas ideas, es lindo porque inspira a otras personas, como dices tú, a que escuchen su corazón, a que se atrevan a seguir eso que les está diciendo, pum, 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 hágale por acá. Y es lindo encontrar personas que se han atrevido a eso. Y gracias por crear Puenteras. Yo creo que has creado unos caminos de sanación, de espacio creador, de conexión entre mujeres, que son supremamente valiosos, de permitirse hablar en voz alta, soy bruja, ¿no? Y poderlo expresar, compartir, ¿no? Hacer esos aquelarres de amor que son como que también muy hermosos. Y gracias por eso. Yo siempre te he dicho, te quiero un montón, te admiro un montón. Puenteras es un camino para muchas mujeres y para muchas personas, así que gracias por seguir tu camino y por compartirlo con otras personas. Gracias a ti, Mian, te quiero muchísimo y atesoro tus palabras. Gracias. Gracias, mi Marce, un abrazote.